cerca el día. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Voy a ver cómo le hago para usar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, hermano, el propósito de esta noche es bendecir, traer bendición a la congregación, a la iglesia. Amén. Pero, hermanos, hoy el Señor tiene una palabra para la iglesia, para nosotros. Y yo espero, ¿verdad?, que seamos edificados con esta palabra. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno, pues, a la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia. Venimos hoy, Señor, para bendecir tu nombre, para exaltarte, para reconocer, Dios mío, que no hay otro Dios tan grande como tú, que pueda hacer las cosas que tú haces. Gracias. Danos, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que, Señor, en esta noche, Señor, nos des un espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos, Señor, entender tu palabra y podamos, Señor, ver espiritualmente, oír espiritualmente, entender, Señor, espiritualmente. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues esta noche yo quiero compartir con ustedes una palabra, algo que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Y que tiene que ver, hermanos, con la bendición de los lomos. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Y usted dirá, qué bueno, entonces el Señor nos va a dar bisteces ahora. ¿Verdad? Que cuando pensamos en lomo, pensamos en un bistec con su salsa. No, hermano, déjese de pensar en la carne, hermano. Lomos, hermanos, quiero partir, ¿verdad?, de Génesis capítulo 1, verso 28. Y yo quiero pedirle que pasemos, pues, a ver ese texto. Y veamos, hermanos, que la palabra nos dice en Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos, y multiplicaos, y llenad la tierra. Entonces, el Señor, hermanos, aquí en este verso, en esa primera parte, nos habla, hermanos, de bendición. Y la bendición, en este caso, hermanos, es fecundidad. Amén. O sea que ser fecundos es una bendición. Mucha gente, ¿verdad?, dice, no, pues yo no quiero tener hijos. Pero anteriormente, hermanos, o antiguamente, o en la Biblia, no tener hijos, ¿qué cosa es? Era una maldición. Era no tener, hermanos, la gracia de Dios sobre sus vidas. Entonces, trayéndolo al plano espiritual, hermanos, y a la iglesia, yo diría, hermanos, que la iglesia es bendecida de alguna manera con estas palabras, porque el Señor, hermanos, trae una palabra de bendición para la iglesia de libertad. Amén. Para el monte de Dios. Y esa palabra es que el Señor te bendice en esta noche. Amén. Y te dice a ti, hermanos, sed fecundos y multiplícate. Amén. Y llenen la tierra. Eso va de acuerdo con lo que la hermana estaba hablando hace unos momentos. Entonces, hermanos, la fecundidad significa bendición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la iglesia, esta iglesia ha sido bendecida por el Señor. Y una vez más el Señor dice, vas a ser fecundo. Amén. Vas a multiplicarte. Se va a llenar toda libertad de la palabra del Señor. Y eso, hermanos, es una señal de bendición. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante para que veamos. Vamos a definir, hermanos, la palabra lomo. Hace unos días hablaba de los vientres o del vientre en la iglesia y declaramos una palabra de
de bendición sobre el vientre de la iglesia, para que la iglesia, hermanos, porque mire, cuando el Señor dice ahí en Génesis capítulo 1 que acabamos de leer, que sean fecundos, el Señor bendijo los lomos del hombre y bendijo la matriz de la mujer. Amén. Para que pudieran ser fecundos, para que pudieran multiplicarse, tenía que ser bendecida la matriz o el vientre de Eva, como también, hermanos, los lomos de Adán. Amén. Entonces, hermanos, Dios va a traer una bendición y ya la ha traído, hermanos, sobre esta congregación al vientre de la iglesia. Amén. Pero también, hermanos, trae una bendición sobre los lomos del pastor. Fíjense. Entonces, definición de lomos en anatomía. Si usted me escucha que hablo así como que estoy hablando así, es que como tengo tapadas las narices, ¿verdad? Así que no vaya a pensar, ya el hermano vende colchones. Está bueno para vender colchones, a decir usted. Hermano, anatomía, en anatomía la definición de lomos dice que es la parte inferior y central de la espalda. En esta parte, aquí están los lomos. Y luego dice, en la región lumbar se concentra el vigor del hombre. Ahí es donde está la fuerza del hombre. Dice, como lugar de los órganos reproductores, los lomos se usan para representar la función generadora. Es decir, hermanos, que en los lomos es de donde sale la fuerza para engendrar. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Pero sin embargo, ¿verdad? En la Biblia, pues, habla de que dice que los lomos o la parte fuerte del hombre, pues, ¿sí? Es los lomos. ¿Me entiendes? De donde nosotros, como hombres, pues, habla en sentido figurado. Habla en un sentido figurado. En un sentido espiritual lo queremos aplicar en esta noche, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que la iglesia, hermano, sea bendecida, el vientre de la iglesia y los lomos del pastor. Fíjense. Ahora, vamos a ver. Vamos a pasar acá a la siguiente. Y veamos entonces, hermano, la bendición de los lomos. Cuando hablamos de la bendición de los lomos, estamos hablando de paternidad, hermano. Amén. Estamos hablando de paternidad, de engendramiento o de reengendramiento. Entonces, la Biblia nos habla acerca, acuérdense que es touch. Amén. Hay multiplicación y engendramiento de reyes en los lomos. Hermano, yo me admiro o me gozo de ver cómo de la iglesia Zona 5 de Benecer, Guatemala, han salido, hermanos, muchos pastores, han salido apóstoles, han salido profetas, han salido evangelistas, han salido pastores otra vez y han salido, hermanos, maestros. Entonces, esta bendición, Génesis 35:11, hermanos, esa bendición también es para nosotros, porque lo que desciende sobre la cabeza baja por las barbas, amén, y sigue por las vestiduras hasta el borde de las vestiduras. Entonces dice Génesis 35:11, también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Amén. Así que, hermano Marco, el Señor hoy trae esa palabra para tu vida. ¿Sí? Hermana Dori, hermanos, hermanas que están aquí, el Señor va a bendecir y ya lo está haciendo. Amén. Ahí está la hermana que ya está bendecida, ¿verdad? Pero en el vientre espiritual, hermanos, la iglesia va a tener hijos. Amén. Y el padre espiritual en este lugar, hermanos, el pastor va a tener también hijos, va a ser fecundo,
va a ser multiplicado en el nombre del Señor. Y dice, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Va a haber gente que se va a convertir a Jesucristo, hermanos, se va a entregar al Señor. Y dice la Biblia que en Jesucristo nosotros venimos a ser una nación o un reino de sacerdotes. Así que, hermanos, mucha gente va a venir y le van a servir al Señor y van a ser reyes y van a ser sacerdotes. Amén. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. Entonces, mire, pasamos acá a la siguiente. Entonces, lomos tiene que ver con engendramiento, con reengendramiento, tiene que ver con paternidad. Hermanos, los lomos son bendecidos. Antes que sigamos, le voy a decir lo siguiente. Hace como 5 días yo tuve una experiencia. La voy a contar, pero no es que me estoy alzando el cuello, nada más estoy contando algo que me pasó y que yo espero que usted lo tome por el lado espiritual. Pero resulta que yo estoy durmiendo y yo estaba volteado hacia donde estaba mi esposa. La tenía yo abrazada. Quién sabe qué horas eran de la noche, 2, 3 de la mañana, 1, no sé. Pero lo cierto es que, hermanos, de pronto siento unas manos grandes que se posaron en esta parte. Sí, porque precisamente ahora que estábamos allá en la actividad que tuvimos en Mérida, man, se bendijeron los vientres y se bendijeron los lomos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nos dijeron, póngase las manos en su espalda baja, ¿ves? Y entonces, hermanos, empezamos a orar. Pero yo esa noche que les digo, hace 5 días, hermanos, yo sentí unas manos grandes que se posaron en mí. Yo tuve temor, tuve cierto temor porque se posaron aquí en mis lomos, pues, espirituales. Y entonces, hermanos, yo me volteé para ver quién era y escucho que me dicen, serás padre de mucha gente. Hermano, yo solo estoy diciendo ahorita, pero yo en ese momento yo decía, Padre Santo, ¿qué cosa es esto? Como que en el momento no me cayó el 20. Entonces luego el Señor me dio esta palabra para que yo la escribiera. Hermano, nos vamos a reproducir. Amén. Nos vamos a reproducir. El enemigo puede decir que no vamos a crecer. A mí me decía igual, ¿verdad? Cuando comenzamos y a veces, hermano, yo llegaba a la iglesia y nada más mi hija Yamilet, porque mi esposa a veces estaba trabajando o estaba haciendo otras cosas, y nada más mi hija y yo, ponme los cantos de alabanza, hija, le decía. Y como no había nadie, pues empezaba yo a brincar solito, a saltar y a danzar para el Señor. Hermano, no había nadie a quien predicarle. Y decía, vamos a alabar al Señor. Puede ser que a veces digamos, no, pero el enemigo venga y diga, no se van a reproducir. Pero hermano, nos vamos a reproducir. Las ovejas van a reproducir ovejas. Amén. ¿Qué más? Los hijos van a reproducir hijos. Los apóstoles van a reproducir apóstoles. Los profetas. Los evangelistas van a reproducir evangelistas. Los pastores van a reproducir pastores. Amén. Y los maestros van a reproducir maestros. Porque los lomos, hermanos, de las ovejas, de los hijos, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, hermanos, están bendecidos por el Señor. Amén. Así que, hermanos, mire, pasamos acá, vamos a seguir con... Denle un aplauso fuerte al Señor, a ver, hermano. Que se escuche ese aplauso fuerte. Pero algo importante, hermanos, es que, mire, la Biblia dice que los hijos van a llegar a hacer las cosas que nosotros no estamos haciendo, que no logramos hacer en vida. ¿Sí? ¿Sabe qué me decía el viejo? Me decía, yo quiero que tú no seas carpintero. No es nada malo de ser carpintero, pero él me decía, yo no quiero que tú seas como yo. Así me decía. Y yo en ese tiempo ni entendía, pues. Pero mire que coincide acá con lo que el Señor le dice a David. Primera de Reyes 8:19. Le dice en la Biblia del oso,
Pero tú, amén, gracias, hombre. No, Dios no está diciendo que los hermanos no van a construir, pero hermanos, muchos hijos de nosotros que van a levantarse en este ministerio, tanto en Viva la Familia como en Monte de Dios, hermanos, van a hacer cosas mayores que nosotros. El mismo Señor lo dijo. ¿Qué dijo el Señor? Mayores cosas haréis vosotros. Amén. Así que yo me gozaría, hermano, que se levantaran nuestros hijos espirituales y sean mejores que nosotros. Mejores predicadores. Mejores profetas. Amén. Que levanten obras, hermanos, mucho más grandes que las de nosotros. Como el apóstol Sergio dice, yo me gozo cuando veo que mis hijos ya me cruzaron en estatura, los hijos biológicos. Pero también me gozo cuando los hijos espirituales están creciendo más que yo. Como el hermano, el de Honduras, ¿cómo se llama? El hermano Germán Ponce. Hermano, una iglesia enorme. Entonces, hermanos, nuestros hijos van a ser mejores. Así que no los tratemos, ¿verdad? De que, no, tú no hagas esto. Porque a veces pasa eso. Los celos ministeriales, hermanos, son malos. Y yo teníamos una obra que estábamos empezando en Tulipán. Y yo estaba cubierto, pues, por alguien. Y entonces me decía, no, me dijeron de Guatemala que no abra otra iglesia en otro lugar. Y cuando estuve en Guatemala, le digo, voy a preguntarle al delegado a ver cómo está el asunto, pues, porque yo no conozco. Dice, no, es que no me entendiste. Entonces, a veces esas cosas, hermanos, los padres no quieren que los hijos lo superen. Yo conozco, pues, un hermano que le dice a la hija, hijo, papá, fíjate que me ofrecen un buen trabajo de administrador en una tienda. Y le dice, no, hija, vas a perder el tiempo, no hagas eso. Pero ¿por qué no? Porque a él no le funcionó en un momento. Dios quiera, ¿verdad?, que nuestros hijos sean mejores que nosotros, hermano. Amén. La hermana llegó a ser enfermera, gloria a Dios. Que sus hijos, que sus nietos sean doctores. Amén. Y tengan, ¿cómo se llama eso? Especialidades, ¿verdad? Sus consultorios y toda la cosa. Gloria a Dios. Que nuestros hijos levanten iglesias, hermanos, iglesias y más iglesias en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Hermano, Jesús es fruto de los lomos de David. Esta nada más anoten la cita porque ya todos sabemos esto. Pero vamos a pasar allá, Hechos 2:30. Pasamos a la siguiente. Mire, entonces, lomos es paternidad. Lomos es engendramiento. Y yo quiero ocupar, espero no meter la pata aquí. Pero me gustó y quiero ocupar esto. ¿Sabe quiénes edifican, hermanos? ¿Sabe? La gente que edifica en la iglesia son los que se sujetan a la palabra y se sujetan a sus padres espirituales. Amén. Esos son gente que edifican. Miren, la Biblia dice en Nehemías 4:18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Amén. ¿A dónde la tenían ceñida? A sus lomos. Es decir, hermanos, que hay que estar, que los que edifican, mire, y acá dice, y así edificaban. Entonces, cuando alguien edifica la iglesia, hermanos, esa persona es una bendición cuando se para aquí al frente a hablar. ¿Sabe por qué? Porque se ciñe a la palabra, o sea, se sujeta a la palabra y se sujeta a su padre espiritual. Amén. Hay cosas que quizás no entienda, que le dijo su padre espiritual, no hagas esto. Pero no me explicó. Es una instrucción. Es una instrucción. Luego te van a dar la explicación, pero te están checando, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay una teja, pues,
que se llueve mucho. Y entonces cuando está lloviendo fuerte, un hermano está sentado ahí y le dice, hermanito, ven, cámbiate a este lugar. Le está dando una instrucción. Pero dice, ¿qué le hubiera estado obedeciendo al pastor? Bueno, si no obedece, se va a pegar una buena mojada, ¿verdad? Pero si obedece, entonces se va a salvar de irse mojado a su casa. Estoy poniendo un pequeño ejemplo. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que edifican? Los que se sujetan a la palabra de Dios y a sus padres espirituales, a quienes los han engendrado. Y algunos han sido reengendrados. Porque cada vez que predicamos la palabra, cada vez que enseñamos, estamos reengendrando. Amén. Vamos acá. Vamos a la siguiente. Hermano, miren lo que dice aquí la Biblia. Proverbios 30, 29. 3 cosas hay de hermoso andar. ¿Ah? Eso que todavía no nacía mi papá, sino hubieran dicho, y hay una quinta que está en Cunduacá. Porque mi papá cuando llega alguien, ¿verdad? Llega alguien a la casa, ahí te buscan, papá. Y agarra y mete la barriga y sale así. Tiene un hermoso andar el viejo cuando lo buscan. Mire, Proverbios 30, 29. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Nos pasamos al verso 31. El ceñido de lomos. Hermano, la gente que se ciñe, que se sujeta a sus pastores, que se sujeta al que le está reengendrando, el que le da la paternidad espiritual. Hermanos, el que se ciñe de los lomos es una persona que agrada a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Estoy hablando espiritualmente. Tal vez alguno diga, ay, ahí no se refiere a eso. Y en teología yo entiendo pues qué es lo que la teología, ¿cómo se llama esto? La hermenéutica explica acerca de esto. Pero yo estoy hablando espiritualmente acerca de los lomos. Dios bendice, hermanos, a aquellos que están ceñidos de los lomos. No sé si se entienda, pero yo espero que sí. Pasamos acá. Mire, Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vamos a pasarla porque aquí tengo algunos detallitos. Mire, Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermano, tenemos que sujetarnos a gente, porque no se trata, ¿verdad?, de sujetarse a cualquier persona, sino a tener una buena cobertura. No sé si me están entendiendo con esto. Amén. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Imagínense a alguien que está predicándome, pero resulta que dice mentiras. O que yo estoy bajo la autoridad de ese padre espiritual, pero me dice mentiras, falsos. Entonces nosotros vamos a seguirnos, hermanos, pero sujetarnos con la verdad. ¿Ok? Mire, vamos a pasar acá a la siguiente. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Hebreos 7:9. Hay un beneficio, hermanos, cuando nosotros vemos que hay bendiciones en los lomos. Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Quién era Leví, hermanos? ¿Hijo de quién fue Leví? De Jacob. Amén. Fíjense, Abraham tuvo ¿a quién? A Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo
12 hijos. Y entre ellos estaba Leví. ¿Usted lo vio? Pero sí, era Leví. Entonces dice, no lo vi, lo leí, dice. Pero dice que en Abraham, mire, cuando Abraham se presenta, hermano, se le presenta Melquisedec, él paga los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Melquisedec lo bendice, pero ahí no estaba presente todavía Leví, porque Leví viene siendo una, ¿cuánta generación? ¿Tercera o cuarta? Abraham, Isaac, Jacob, Leví, cuarta generación, hermano. Y ese diezmo que él estaba dando a Melquisedec, hermano, vino a traer bendición a un tataranieto. O sea que lo que usted hace hoy, hermano, no, por favor, cuando usted dé para el Señor, no se ponga a pensar, ay Dios, y si lo doy, y si no lo doy. Usted está trayendo bendición a generaciones postreras. Amén. Hijos biológicos y también a nuestros hijos espirituales. ¿Me está entendiendo? Porque dice aquí que dice, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. ¿Quién recibía los diezmos? Leví. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todavía estaba en los lomos de Abraham, Leví. Entonces, hermano, cuando usted da sus diezmos, usted está trayendo bendición a los hijos que va a tener espiritualmente, a las nuevas generaciones, a los hijos biológicos o nietos que quizás ni los conozcamos, porque Abraham, hermano, hablando así físicamente, tal vez no conoció a Leví. Entonces, cuando nosotros bendecimos, hermanos, mire cómo es la bendición de los lomos. Hoy vamos a bendecir lomos, hermano. Amén. Hoy vamos a bendecir los lomos del pastor. Y mire, vamos a ver acá la siguiente. Oh, ya se me rompió la pantalla. La última. No, entonces es la anterior a esa. La anterior a esa. Me pasaste hasta la última. Después de esa. Después de esa, a ver. Más. No, pero vas para atrás, ¿verdad? No. A ver, bendito Dios. Se me borró, no la guardé. Ah, y esa es la última. Ok. Entonces, antes de esta, ¿cuál es? Ok. Búscame Hebreos 7, por favor. Vamos a ver, hermano, porque quiero que veamos aquí, por último, ¿verdad? Hebreos capítulo 7, más hacia el verso que estábamos leyendo hace ratito. Dos versos. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Esta es la que estábamos leyendo. Más arriba. Ahí. Más arriba, a ver. Verso 9. Hebreos 7, 9. Ok. Verso 10. Aquí está. Dice, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Pero aquí, en alguna versión le dicen, en sus lomos. Entonces, hermanos, ¿cuántos creen que el Señor va a bendijo los lomos de los hombres, del hombre y el vientre de la mujer cuando los bendijo en Génesis capítulo 1, verso 26? ¿Lo creemos? Bueno, y luego bendijo los lomos de Abraham. Y aunque parecía, hermanos, que no iba a tener hijos, ¿verdad?
Porque a veces nos vemos en el espejo nosotros, bueno, yo, y digo, ay, Padre, ya estoy canoso, ya se me hacen las patitas de gallo. Señor, el tiempo se me está yendo. Señor, ¿cuándo se va a cumplir lo que me has dicho? Entonces, a Abraham, hermanos, el Señor bendijo sus lomos y en el tiempo señalado, el Señor hizo lo que le había prometido. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. El Señor va a traer bendiciones abundantes sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y hoy, hermanos, vamos a hacer una oración especial, profética. Amén. Una oración simbólica, pues, pero profética.